un agrado poder comentarles un poco aspectos más técnicos relacionados con la industria de transformación de la madera. La madera es un material sustentable, ¿cierto?, que proviene del bosque y es un material que fija carbono. En la economía actual, en la economía circular, ¿cierto?, donde todos luchamos contra los efectos del calentamiento global, es un material que tiene enormes ventajas respecto de materiales fósiles o materiales construidos a partir de minerales. Por lo tanto, la industria de la madera tiene un futuro, ¿cierto?, no tan solo en el uso del material, sino también en las propiedades y en los beneficios que puede otorgar el bosque, ¿cierto?, a la vida del hombre, a los ecosistemas, al animal, ¿cierto?, y nos permite producir beneficios para la salud humana y para la vida. A continuación vamos a hablar sobre los procesos algunos de los procesos de transformación de la madera, ¿cierto? Y vamos a conversar cómo se generan los productos en general. La manufactura de la madera, ¿cierto?, corresponde a un proceso, ¿cierto?, donde transformamos materias primas en productos a través del uso de insumos, ¿cierto?, maquinarias, herramientas, mano de obra, ¿cierto?, y se producen ciertos residuos o desechos, ¿ya? Le llamamos proceso primario cuando las materias primas provienen, ¿cierto?, de la naturaleza. Un proceso primario perfectamente es la minería, pero también lo es la transformación de trozos, ¿cierto?, que provienen del bosque a productos terminados como madera cerrada, tableros, energía o celulosa. Entonces podemos decir que hay procesos primarios y secundarios, ¿cierto?, dependiendo del origen de la materia prima. Se habla de procesos secundarios cuando, ¿cierto?, la materia prima proviene ya de un proceso que tiene, o de un producto, perdón, que tiene un cierto grado de elaboración, ¿ya? Diferentes procesos, ¿cierto?, diferentes materias primas van a dar origen a productos de diferentes características, ¿ya? Algunos productos son intermedios, ¿cierto?, y algunos productos, ¿cierto?, tienen características de llegar directamente al usuario, ¿ya? Nosotros tenemos la certeza de productos que ocupamos en la construcción, por ejemplo, terminaciones, puertas, ventanas, pisos, tableros, ¿cierto? Esos son productos secundarios que llegan directamente al usuario. Sin embargo, hay procesos primarios también, ¿cierto?, donde fabricamos productos que van a ser empleados en la fabricación de esos productos secundarios. Sigamos, por favor, con la siguiente. Entonces, ¿en qué contexto se desarrolla, en qué responsabilidades son las que tiene un ingeniero civil de industrias de la madera, ¿cierto?, dentro de esta cadena productiva, ¿cierto?, que parte por el bosque, ¿cierto?, transforma las materias primas del bosque en productos primarios, y estos productos primarios van a ser transformados a productos secundarios. El rol del ingeniero civil en industrias de la madera primero es diseñar estos procesos, ¿no?, calcular sus capacidades, cuáles son los equipos que lo van a procesar, ¿cierto?, el tamaño de las plantas industriales, dónde van a ser localizadas para ser eficientes, diseña y calcula los lugares donde van a estar localizadas estas fábricas, de dónde van a provenir los bosques, ¿cierto?, para hacer que este negocio sea rentable y satisfaga las necesidades de los clientes, ¿ya? También es capaz de diseñar la capacidad de las plantas secundarias de procesamiento, ¿cierto?, en todas sus especificaciones técnicas, ¿cierto?, para poder atender las demandas de los clientes. En ese mismo contexto es capaz de planificar las operaciones, controlar la producción, ¿cierto?, calcular índices económicos, índices productivos y satisfacer las órdenes de los clientes. Y finalmente, ¿cierto?, aunque muchas veces lo más importante, es capaz de formular estos proyectos, es capaz de evaluar la conveniencia económica, técnica y social que tienen estos proyectos de ser realizados. Es decir, toma parte del contexto completo de la generación de negocios, ¿cierto?, en la industria de transformación de la madera, desde el origen de los proyectos hasta su operación, ¿cierto?, y análisis técnico-económico. Es decir, ¿cierto?, desde que se planifica la instalación de una fábrica hasta la operación de esta, ¿cierto?, y la conveniencia económica de seguir o no funcionando. A continuación vamos a ver
un video, ¿cierto?, que explica el largo proceso de la cadena de transformación de la madera, ¿cierto?, desde su funcionamiento del bosque hasta, ¿cierto?, la transformación de productos terminados. Bien, aquí vemos una fibra de madera, ¿cierto?, que en su constitución básica es muy débil, pero formando la estructura de un árbol constituye una red de un material que es extremadamente resistente comparado con su peso. La madera es un material muy atractivo desde el punto de vista de su resistencia comparado con su peso. En Chile tenemos instalaciones, ¿cierto?, de clase mundial, ¿cierto?, para fabricar y producir productos y servicios relacionados con materiales sustentables. Este proceso natural en el bosque. El bosque es uno de los principales recursos que tenemos en Chile, ¿cierto? Y son procesadas en plantas industriales, ¿cierto?, que tienen alta tecnología. Estos bosques, ¿cierto?, se cultivan en viveros, ¿cierto?, donde el proceso parte con la selección de semillas de alta calidad, ¿cierto?, que se mejoran genéticamente y se obtienen desde los árboles de mejor calidad para poder reproducirlas y volver a plantarlas en el bosque. Una de las características principales de esta industria es la sustentabilidad. Es decir, en Chile, cada vez que se corta un árbol, ya se ha plantado el cuadro de la industria de los minerales, por ejemplo. Una vez los trozos cortados, ¿cierto?, son clasificados, ¿cierto?, y son medidos por su geometría y luego se procesan en plantas industriales para fabricar productos que tienen una especificación determinada para un cliente determinado, ¿ya? Las plantas industriales, ¿cierto?, tienen hoy en día, ¿cierto?, características bastante elevadas, bastante avanzadas, usamos tecnologías de punta, ¿cierto?, y la madera se procesa para poder satisfacer las demandas de un mercado exportador cada vez más grande y creciente. Y aquí estamos viendo algunos procesos primarios de transformación, ¿cierto? Es decir, que parten desde el trozo, ¿cierto?, la fabricación de láminas, ¿cierto?, para fabricar los tableros terciados, ¿cierto?, que son elementos que se emplean en forma intensa en la construcción, ¿cierto?, de viviendas en madera y también en las terminaciones. Los procesos de fabricación obedecen a altos estándares, ya que nuestros clientes principalmente se encuentran en mercados extranjeros y también latinoamericanos, por lo tanto las exigencias son bastante elevadas en términos de apariencia, calidad y especificación. Usualmente las plantas industriales se encuentran, ¿cierto?, localizadas cerca del bosque y son dirigidas por ejecutivos, ¿cierto?, como si ustedes eligen formar parte de este programa de estudio, ¿cierto?, van a formar parte de estos equipos, ¿cierto?, y son ejecutivos que planifican la operación, la cosecha, el procesamiento y la fabricación de productos hasta satisfacer las necesidades del mercado. La función de un ingeniero civil en industrias de la madera, ¿cierto?, es esencialmente liderar la fabricación de productos, su planificación y medir su eficiencia en toda esta cadena que hemos visto. A continuación les voy a mostrar una aplicación, ¿cierto?, que se ha realizado con algunos alumnos, ¿cierto?, en la cual hemos modelado un proceso de transformación de la madera primario, que es el proceso de aserrillo, y hemos medido en terreno, ¿cierto?, la velocidad con que los troncos se procesan en una instalación industrial y hemos podido digitalizar toda la operación, es decir, construir un modelo de 3 dimensiones, ¿cierto?, que representa exactamente lo que ocurre en la realidad. Este modelo virtual permite analizar, tal como ustedes ven, cada una de las operaciones, cada una de las máquinas, ¿cierto?, cada una de los cortes que se producen en cada una de ellas, ¿cierto?, y poder analizar el funcionamiento de una planta industrial. ¿Qué permite esto? Poder analizar
analizar antes de construir, ¿cierto? O evaluar oportunidades de mejora, como yo aumento la producción de la fábrica, ¿cierto? Sin necesidad de intervenir los equipos. Es decir, puedo tomar decisiones antes de sacar una máquina, extender un transporte o sumar un nuevo turno o poner más operarios o menos operarios. Este tipo de aplicaciones, ¿cierto?, son las que nosotros estamos enseñando a nuestros alumnos para poder hacer más eficiente el proceso productivo, ¿cierto?, y entregar a nuestros alumnos herramientas de toma de decisiones, ¿ya? Una de las grandes virtudes que tenemos nosotros, ¿cierto?, es poder modelar los procesos, ¿cierto?, y poder asistir a la industria, ¿cierto?, en sus procesos de transformación y hacer más eficiente y operar de una manera más económica la producción de este tipo de productos. Recordar que la industria forestal en Chile está volcada a la exportación y por lo tanto nosotros competimos en el mundo con países forestales que son altamente eficientes y por lo tanto estamos obligados a ser altamente competitivos. Esa ha sido una de las grandes fortalezas de la industria forestal en Chile.